Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de la historia de la iglesia. Algo muy fuerte, ¿no? Bueno, la semana pasada vimos nosotros la historia de cómo es que llegó a nosotros la Biblia en idioma castellano, español, y vimos la traducción que hace Casiodoro de Reina y Cipriano, y revisa después Cipriano de Valera. Y eso es bien importante porque ciertamente eso nos dice que la Biblia, tanto en inglés como en español, eh, no vamos a transmitir más. Ya. Entonces, esta Biblia en español tiene que poner ahí alumno en práctica en la chaqueta al, al hermano ahí. Bueno, decía que esta Biblia en español tiene la virtud de, más que incluso haber influido en España propiamente tal, en el Reino de España, influyó en nosotros, en toda la evangelización de Latinoamérica, ¿ya? Y entonces eso es muy importante porque todas estas cosas ocurrieron simultáneamente en el siglo XV, XVI y específicamente el siglo XVII. XVI, XVII son donde se producen la mayor cantidad de cambios y de movimientos que generan todo lo que hemos estudiado acerca de la reforma. El día de hoy vamos a ver esto que está ahí en el título, que se llama la controversia entre el calvinismo y el arminianismo. Y bueno, esto es importante porque ciertamente a partir de estos dos grandes teólogos, ¿no es cierto?, se configuraron o se conformaron todas las formas de cristianismo o de protestantismo que se ha visto a lo largo del tiempo. Ahora, lo que hicieron estos hermanos, recuerden ustedes, no es traer algo nuevo, sino que fue volver a la iglesia al estudio de la palabra y a descubrir o a redescubrir, mejor dicho, las doctrinas bíblicas que han estado siempre allí. Recuerden que toda esta época viene a salir o sale después de un periodo pero larguísimo de inmensa opresión, donde el acceso a la escritura y todo, digamos, por causa del catolicismo romano, ¿no es cierto? No existía la posibilidad de generar el estudio de la Biblia, digamos, en los términos libres y la guianza del Espíritu Santo, sino que todo estaba bajo el control de Roma, ¿no es cierto? Y todo venía, digamos, de alguna manera desarrollado a partir de eso. Entonces, todo esto es muy convulsionante, es una época de mucho ordenamiento, en la verdad, ¿no es cierto? Pero también con situaciones conflictivas. Recuerden ustedes que la reforma tiene errores y errores graves, algunos de ellos, que son productos justamente de toda esta, diríamos nosotros, de todo este escenario que se gesta a partir de salir de este sistema romano, digamos, tan corrupto. Entonces, saben ustedes, ¿no es cierto? Y lo hemos visto, que los mismos protestantes o reformados en un momento determinado persiguieron católicos y a veces con tanta fiereza como fueron ellos perseguidos. Entonces, todo esto obedece, vamos a ver también que ocurrió después una guerra, guerra como tal, entre protestantes y católicos, que se llama la Guerra de los 30 años, que es una guerra súper cruenta y que es producto justamente de toda esta transformación que no solamente está ocurriendo en un país, sino que en toda Europa y en todo el mundo conocido. Dentro de ese concepto surge esta controversia, que son dos cosmovisiones distintas de concebir la salvación. El gran problema acá no era la escatología, el estudio de las profecías, sino que la gran discusión estaba siempre en cómo es que los seres humanos alcanzan salvación. Entendiendo que ellos vienen saliendo de un sistema donde todo era por obras, donde todo era bajo términos de ganarlo o comprarlo, que era peor aún, ¿ya?
Y entonces, a partir de eso, surgen estas dos cosmovisiones, estos dos movimientos, y se le llama calvinismo a partir de los seguidores de Juan Calvino y arminianismo a partir de los seguidores de Jacobo Arminio. Bueno, Calvino lo vimos, ¿no es cierto? Nace en Francia, en Noyon, y muere en Suiza en 564, y principalmente nosotros tenemos que situarlo como, aparte de ser un dirigente de la ciudad de Ginebra, su función académica era realizada en la Universidad de Ginebra y él era profesor de teología en esa universidad. Y después tenemos a Jacobo Arminio. Si ustedes se dan cuenta, son relativamente contemporáneos, pero no se llegaron a conocer, por cierto, porque cuando Calvino muere, Arminio tiene 4 años, ¿ya? Entonces eso es importante saber, ¿no es cierto? Y él fue profesor de la Universidad de Leiden, también profesor de teología de la Universidad de Leiden. Entonces estamos hablando de dos catedráticos que se van a ver enfrentados los sistemas de pensamiento de ambos en lo que es el desarrollo del protestantismo. Ahora bien, esto es bueno que nosotros sepamos que cuando se genera esta controversia, o esta controversia se genera, mejor dicho, a partir de los seguidores de ambos profesores o de ambos teólogos, ¿ya? Ellos no participaron en esta controversia, ni siquiera generaron esta controversia, aunque las diferencias existían. Pero a la muerte de ambos, esta controversia, ¿no es cierto?, se desarrolla, y como estaba esto ya en círculos, podríamos decir nosotros, académicos, ciertamente esta controversia necesariamente requería un corte, ¿ya? Y es así como se llama a este sínodo de Dort, en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, en el año 1618 y 1619. Recuerden, Arminio muere más o menos en 1609, en 1609, bien, ¿no es cierto? Y esto se realiza varios años después de su muerte y muchos más años después de la muerte de Calvino. Por lo tanto, estamos hablando de que son seguidores, ¿ya? Y cosa que los mismos generadores de estas doctrinas, por así decirlo, nunca quisieron. Es como Lutero, que recuerdan, ¿no? Él no quiso que existiera una cosa llamada luteranismo, pero la gente igual se identificaba con el nombre de la persona, del líder, del teólogo. En este caso lo mismo, los que fueron alumnos de Calvino, los que fueron alumnos de Arminio, generaciones donde fueron influidos por estos maestros, ¿no es cierto? Entonces ellos adquieren el nombre, el epónimo se llama también, ¿no es cierto? Vale decir, el nombre de el autor, entre comillas, el autor, porque aquí no estamos hablando de que inventaron algo, sino que están discutiendo en la escritura, cosa que no podía suceder durante siglos, porque lo que había habido anteriormente eran solamente concilios católicos romanos, en los cuales no existía una situación de discusión horizontal, sino que lo que existía era sobre todo una imposición vertical por parte del Papa, de los cardenales, y lo que más se desarrollaba en esos concilios era la implementación de estas nuevas, entre comillas, normas, ¿ya? Pero no así esto, sino que la clave de esto fue que colocaron la escritura como todo lo que fuera iba a ser la única autoridad, la escritura, ¿ya? Y entonces por eso estamos hablando de teólogos, de hombres estudiosos, y que además, si ustedes se dan cuenta, fueron 154 sesiones, ¿ya?, que se desarrollaron entre noviembre de 1618 y mayo de 1619. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo y muchísimas reuniones, todas en la misma dirección, ¿ya? Esto fue convocado en respuesta a la protesta de los seguidores de Arminio, que se le llamó la protesta arminiana en 1610, y en esto participaron 8 países reformados con 26 representantes, aparte de los anfitriones que en aquel entonces llamaríamos nosotros Holanda y los Países Bajos. Bueno, ahí lo que dice, los personajes de los cuales derivan estas corrientes no estaban presentes, ya habían partido, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que estamos hablando es de un sínodo gestionado por seguidores de, ¿ya? Y lo que dice ahí, este sínodo de Dort se convoca a partir de esta protesta arminiana
en 1610, que presentaba estos 5 puntos. ¿Ya? Esto es lo que los arminianos presentaron y exigieron ser escuchados. ¿Ya? Todos los seguidores de Jacobo Arminio. Ellos presentaron 5 puntos que van a dar lugar a la respuesta también a través de 5 puntos por parte de los calvinistas. ¿Ya? Entonces, ellos decían que hablaban de la depravación parcial. La depravación parcial significaba que el hombre, y cuando hablamos de depravación, nosotros normalmente tenemos inmediatamente una asociación con la sexualidad. Es uno de los aspectos. La depravación tiene que ver con hacer las cosas fuera de un orden. Fuera de un orden. Ellos hablan, los arminianos hablaban, ¿no es cierto?, de que la depravación del ser humano era muy grande, pero no era total. Es decir, que existía algo, o existe algo, según ellos, en el ser humano, capaz de responder al llamado de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, el ser humano, en alguna forma, es capaz de responder al llamado de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa premisa, el primer punto, se determinan los 4 siguientes. La elección condicional, es decir, los arminianos, ellos también entendían la elección y la predestinación como los calvinistas, pero ellos decían que para ser elegido tenía que existir ciertas condiciones, y esa condición tenía que ser en función de cuán caído o no caído estuviera una persona. ¿Ya? Entonces eso dirían que Dios permitiría que algunos tuvieran menos caídos que otros, por así decirlo. ¿Ya? Entonces ellos hablan también de una expiación universal. Significa que Cristo murió en la cruz por todos los seres humanos y por lo tanto ahora los seres humanos son los que tienen que tomar esto y aprovecharlo. ¿Estamos? Gracia resistible. Eso de la gracia resistible significa que Dios se puede presentar, ¿no? Y yo voluntariamente puedo resistir esa gracia. Puedo resistir esa gracia. O sea, si Dios quiere convertirme, yo puedo decirle no. ¿Ya? Y por lo tanto se genera una seguridad condicional. Es decir, la salvación se puede perder. Porque va a depender de que estas condiciones por las cuales yo fui elegido o tomado, las tengo que mantener. ¿Ya? Es decir, todo en función del arminianismo, o todo lo que está en función del arminianismo está en función de lo que ya en ese entonces era algo muy, muy desarrollado en Europa, que es el humanismo. Que tú puedes, no se saca a Dios de la ecuación, pero se le da un lugar muy importante, pero no absolutamente soberano. ¿Me explico? Entonces los arminianos presentan esto. Después de esas 154 reuniones, se llega a esto que se le llama los 5 puntos del calvinismo, pero eso es una falsedad histórica porque estas fueron las 5 conclusiones que se sacaron de ese sínodo donde participaron calvinistas y arminianos, y los calvinistas y arminianos finalmente llegaron a esto. Es decir, los arminianos reconocieron que ellos estaban fuera de la escritura. Colocamos la sola escritura, recuerda las 5 solos, sola escritura. La escritura es lo que va a determinar nuestra teología. No lo que pensamos, no si yo creo que Dios es injusto, no si yo creo que el ser humano tiene algo de bien, sino que lo que dice la Escritura al respecto. Y entonces la conclusión es que el hombre no está muy enfermo o gravemente enfermo o tiene algo en sí que puede responder, sino que el hombre está completamente muerto espiritualmente. Y como tal, está absolutamente inhabilitado de hacer una elección, ya sea para buscar o para rechazar a Dios. ¿Ya? Entonces la elección no es condicional porque no está fundada en condiciones mías, sino que es incondicional, está fundada en la gracia de Dios. No hay condiciones, Dios no nos pone condiciones para salvarnos porque somos salvos conforme a su visión de gracia. La expiación no es universal, sino que es particular. Cristo murió en esa cruz efectivamente, no por todos. ¿Ya? La gracia es irresistible porque si Dios quiere salvarme, ¿quién soy yo para impedir que Dios lo haga? Imagínate, yo no puedo resistir a Dios. Y por lo tanto, la perseverancia, vale decir, la duración y la seguridad de esa salvación no recae
en mis condiciones porque ha sido incondicional, sino que recae en su fidelidad. En su fidelidad. Esas son las conclusiones que tomaron este sínodo. Ahora, después de este sínodo, ciertamente pasa el tiempo y pasan los siglos, en realidad pasa un siglo más, y si esto se vuelve a reflotar, el arminianismo y sale en función de otros movimientos cristianos que vamos a ver, así como se acuerdan ustedes con el arrianismo, que fue condenado como herejía en el siglo III, bueno, después en el siglo XVIII vuelve a reflotarse y se vuelve a tomar como una concepción teológica, pero ya ha sido rechazado por toda la historia de la iglesia. ¿Ya? Ahora, tenemos algunos puntos, por ejemplo, si nosotros vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 26, donde se encuentran insertos, existe una cantidad no solamente de versículos, sino que de capítulos y de libros. Por ejemplo, si nosotros leemos Romanos, Romanos es un libro completamente enfocado en estos 5 puntos, ¿ya? Pero partamos por el Señor Jesucristo, en los 4 evangelios, pero más claramente en el Evangelio de Juan. Lo primero que dice es en Juan capítulo 10, versículo 26. Juan capítulo 10, versículo 26. Versículo 25-26. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Pero por qué no creéis? Fíjense, no porque tengan no condiciones, no por nada, sino porque dice, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa es la seguridad. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, dice, ustedes no creen en mí, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son estas ovejas? Las que el Padre les dio. Vamos a Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se dan cuenta? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Dónde está el problema nuestro? En que intentamos saber por qué nos eligió a nosotros. Y ese es el error más grande, porque no tenemos condiciones para hacerlo. Lo único que podemos saber es que no lo merecíamos. ¿Dónde es que nosotros nos tenemos que enfocar? En lo que dice a continuación. Y os he puesto, ¿para qué? O sea, el para qué nos eligió, no el por qué. ¿Por qué? No lo podemos dilucidar. Porque todos nosotros merecíamos la perdición, igual que los demás, pero Él nos tomó y nos tomó con un propósito. Ese propósito es ¿para qué? Para que vayamos y llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Esa es la razón por la cual nos tomó. Juan, ahí mismo, veamos Juan 17. Todo el capítulo 17 es completamente enfocado en la misma dirección. Estas cosas... ¿Perdón? Sí, exacto. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Pausa. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Vean cuántas veces en la casa aparece la palabra mundo aquí en Juan 17 y en el Evangelio de Juan, más de 75 veces. Por lo tanto, yo no puedo amparar una doctrina de que Dios murió por todos con el hecho de que diga, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque aquí está diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, los saqué del mundo. ¿Qué me diste? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces ahora el contexto, aunque nombra la palabra mundo, no está hablando de todo el mundo, está hablando de un mundo de personas en particular. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Pausa. Porque tuyos Otra vez son. aparece la palabra mundo y vuelve a hacerlo en un sentido negativo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces, ¿cómo puedo leer Juan 3:16 sin tomar en cuenta las otras 74 veces que aparece la palabra mundo? Porque dice acá, yo ruego por ellos. ¿Cuáles? Estos que estaban en el mundo, pero que tomé del mundo porque tú me los diste. Entonces, no ruego por el resto del mundo. No morí por los restos del mundo. Morí por esto. Por eso es que se llama expiación particular. Particular. Sino que por los que me diste, por los que son tuyos. Y ahí empezamos a hacer cortocircuito nosotros, porque entonces empezamos a pensar que por qué Dios no murió por todo, en vez de preguntar por qué Dios murió por mí. Y cuando yo entiendo que Dios murió por mí, entonces no puedo quedarme quieto y mi vida no puede llegar a ser la misma. Porque el Dios del universo murió por mí. Yo no merecía que hiciera eso, pero Él lo hizo. Y entonces cuando entiendo eso, mi cosmovisión tiene que cambiar, porque Él sabe, yo no sé. Yo no sé. Él me ha mandado a predicar a toda criatura. Él sabe cuáles son los suyos. Yo no sé cuáles son los suyos. ¿Ya? Continúa. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Si Jesús le pidió al Padre que nos guardara en su nombre, pregunta, ¿podemos perder la salvación? No, porque si alguien le quita a Dios lo que es suyo, lo que Él está guardando, significa entonces que Dios no es todopoderoso. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pausa. De los que me diste, yo los guardaba en el mundo, guárdalos tú. Ahora, ninguno se perdió, salvo el que estaba escrito que se perdiera. Judas se perdió porque Dios estaba determinado que así fuera. Judas era inocente entonces, era solamente un monigote, un instrumento de Dios. No, era tan culpable como cualquiera de nosotros y fue por Dios y por la soberanía de Dios. Eso es lo que yo no tengo explicación y Dios no lo explica. Pero no puedo entonces negar la elección de Dios ni la soberanía de Dios porque no lo entiendo o porque no me cabe en mi cabeza humanista. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? ¿Podrá el vaso de barro decirle al alfarero qué hacer? ¿O por qué estás haciendo esto? Es una cosa que puede resultar hasta ridícula. Supongamos que tú trabajas con barro y eres un alfarero y de repente el barro te habla. O sea, pueden pasar dos cosas. Que alguien llame al manicomio o sale arrancando, pero ¿por qué? Porque es imposible. El alfarero es el que determina. Lo mismo con Dios. Lo mismo con Dios. Somos barro. Lo que pasa es que algunos no creen que son barro, piensan que son lo mejor y lo más top. No, somos barro. Sí. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pausa. Entonces dice, no son del mundo, yo no soy del mundo, pero los dejo en el mundo, protégelos en el mundo y los envía al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo que Él amó, al decir en este planeta, todavía hay un mundo de ovejas suyas que tienen que ser llamadas al redil. Y lo va a hacer por medio de la palabra de Dios. Y dice, para que todo, perdón, más no ruego, el versículo 20, solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso es tan importante que entendamos todos nosotros que el cristianismo está basado en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por eso es que no puede haber más apóstoles a la luz de la Escritura, porque eso significaría que la Escritura no está terminada, y eso es una herejía. No puede existir eso. Los apóstoles ya existieron, los profetas ya existieron, la Escritura está acá. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Y entonces por eso que dice en la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran el fundamento que el Espíritu Santo soberanamente tomó para que escribieran esto. Nosotros ahora solamente somos repetidores y proclamadores de lo que ya está escrito. Y estamos enviados al mundo a predicar lo que ya está escrito. ¿Ya? Entonces todo esto es importante porque ahí está la depravación total, la elección incondicional, la expiación, la gracia, la perseverancia. Ahora, Efesios, capítulo 1. Todos conocemos Efesios. Lo estudiamos más de un año. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ya? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pausa. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué nos escogió? ¿Cuáles fueron los motivos? Incondicional, no hay condiciones, no había requisitos, solo por el puro afecto de su voluntad, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso no lo puedo entender, pero no lo puedo negar. Pero cuando digo que no lo puedo entender, no me estoy refiriendo a que no tengo comprensión de lectura. Aquí está claro, Él me eligió antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué lo hizo? No sé, pero el punto es ¿para qué lo hizo? Versículo 6, para alabanza de su gloria. Todo verdadero hijo e hija de Dios tiene que vivir para la gloria de Dios. Por eso dice, todo lo que hagas, trabajes, comes, bebas, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y ahí está el problema nuestro. Ahí está el problema. Ese es el punto sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, el para qué Él nos eligió, no el por qué no eligió a otros. Él es soberano. Entonces dice, para su gloria. Efesios ahí mismo, capítulo 2, versículo 1 al 6. 1 al 5. O del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pausa. Muerto en delito y pecado. El ser humano no está enfermo. No hay algo en él, en nosotros, ¿no es cierto?, que tenga vida o que pueda elegir la vida que Dios nos está dando. Es algo que tiene que venir, como dice la Escritura, del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, porque tú estás muerto. No nace de nuevo alguien que está herido. Alguien que está herido es sanado y restaurado.
alguien que tiene que nacer de nuevo porque está muerto. Muerto. ¿Ya? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pausa. Entonces, hijos de ira, eso es lo que éramos. Ahora ya no somos, porque nos salvó en amor, por el puro afecto de su voluntad. Significa entonces que Dios va a descargar su ira en aquellos que no están ahí, como hijos de Dios. Ahora, la ira de Dios es santa y perfecta, el amor de Dios es santo y perfecto. Nosotros no tenemos autoridad para tener ira contra las personas. Nosotros incluso estamos llamados a amar a nuestros enemigos. La venganza es de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Dios es perfecto, su amor es perfecto, su condenación es perfecta, todo lo que Él hace es perfecto, justo, recto. ¿Ya? Pero hay hijos de Dios y hay hijos de ira. ¿Estamos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos,